Sí, ahí se ve bien y ahí también. Pero hay que ponerle en... ¿Dónde está el cosito para pasar? Ah, no tenemos, no con la mano. No. Falta ponerlo, pantalla completa ahí. No. Ponelo, ¿eh? Allá se ve. El tema es acá. Ahí dale, ahí dale, dale, estamos ahí. ¿No es esa? Recién la veía, recién se veía. ¿De acá? A ver si la llevo acá. Ahí, ahí. Ponerla en... ¿Moriste, no? Ojalá ahí que va a hacerlo, ¿no? ¿No esto funciona? No. ¿Acá? No, ponelo acá arriba todo. A ver. ¿Y ahí? No, no de acá. Ahí está, listo. Listo, jalo, no toques más que esto. Está corrida un poquito para acá. Ahí está. Ah, porque está entera igual. Esta no es esta acá. Sí, es esta, pero no sé qué pasa. Déjala ahí, vamos con eso. Bueno, vamos a empezar la clase. Disculpen los inconvenientes tecnológicos. Estamos abordando casi que el final del curso. La clase de hoy vamos a dividirla en dos. Vamos a dedicarle el grueso de la clase a comenzar con este tema que es innovación y cambio tecnológico. ¿Sí? Es un tema algo árido y simultáneamente relevante para pensar las problemáticas que ustedes han venido estudiando en el curso. ¿Ah? Finalmente, la innovación y el cambio tecnológico están detrás de algunos de los procesos que comenzamos a ver en las primeras clases que tienen que ver con el crecimiento sostenido en el mediano y largo plazo de las economías. Buen día. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es comenzar a tratar el tema de cambio tecnológico e innovación. Y hacia el final de la clase nos vamos a dar unos minutos para discutir con ustedes las consignas del próximo taller, del jueves. ¿Ah? Que nos tienen que entregar el componente de motivación. ¿Por qué vamos a hacer y en qué vamos a trabajar con el tema del cambio tecnológico? Un primer componente que tenemos que tener presente es que detrás de los procesos de crecimiento sostenido que nosotros vimos en las primeras clases, que son propios de las épocas contemporáneas, post-revolución industrial, está el cambio tecnológico y está la innovación. ¿Sí? O sea, no hay posibilidad alguna de un aumento sostenido del bienestar social sin cambio tecnológico y sin innovación. Simultáneamente, ni el cambio tecnológico ni la innovación aseguran el bienestar colectivo. Tienen que darse otras circunstancias, algunas de las cuales las hemos analizado en el curso.
tienen que ver con la capacidad de apropiación del conjunto de la sociedad de los beneficios del cambio tecnológico. Otras tienen que ver con la posibilidad de sostener ese cambio tecnológico y esa innovación de forma, si no permanente, de una manera relativamente estable en el tiempo. La humanidad ha tenido cambios tecnológicos muy relevantes y, sin embargo, hasta la revolución industrial no había logrado sostener un proceso de innovación y cambio tecnológico con un nivel de fortaleza tal que permitiera el crecimiento a largo plazo. ¿Sí? Entonces, entender cuál es el origen, cómo se procesa, cuáles son los incentivos, cuáles son las políticas que sostienen estos procesos, es clave para comprender fenómenos tan relevantes como el desarrollo a largo plazo de nuestras sociedades. Ustedes en el primer curso de economía no van a dominar todos los elementos propios de este campo de estudio, que además es bastante amplio, pero sí nos interesa cómo incorporarles algunas herramientas analíticas y algunos postulados que aquellos que sigan economía, y en particular aquellos que se preocupen dentro de la economía por el crecimiento, el desarrollo, se van a encontrar a lo largo de la carrera en varias ocasiones. Entonces, la clase de hoy vamos a empezar a intentar conceptualizar algunas cosas. Si logramos hacer funcionar esto. ¿Dónde está el ratón? Sí. Y hay una cosa, tenemos un problema ahí, ¿sabes? En el Zoom están viendo cambiar las slides. Sí, se ve, profe. Sí. ¿Qué están viendo ahora? Algunas características de la innovación. Perfecto. Por alguna razón nosotros no lo vemos eso, pero están viendo lo correcto. A ver, ¿qué es la innovación? Y no son sinónimos innovación y cambio tecnológico. La innovación es una clave del crecimiento que depende de muchos factores. Ahora vamos a definir con más precisión qué entendemos por innovación y qué tipos de innovación conocemos en la actualidad. ¿Sí? ¿De qué factores depende? En primer lugar, y antes que nada, del conocimiento, del stock, del acervo de conocimientos que una sociedad tiene en un momento del tiempo determinado. ¿Sí? En segundo lugar, ¿qué es capaz de hacer o qué son capaces de hacer con esos conocimientos los integrantes de esa sociedad? O sea, hay un componente claro de creatividad individual. Creatividad individual que se desarrolla en marcos sociales, pero tiene que ver con el uso individual de ese acervo de conocimiento que es muy distinto al que tenemos en el siglo XXI de lo que se tenía al comienzo del siglo XX o al comienzo del siglo XVII. Por lo tanto, las posibilidades objetivas de innovar que teníamos las personas o los actores sociales en general son muy distintas en función de ese acervo de conocimiento previo. Y en segundo lugar, y en tercer lugar, la mezcla entre políticas públicas, entendida como lo que los estados, los gobiernos pueden propulsar para sostener la innovación o entumecerla. Los estados pueden también entumecer la innovación. Las instituciones y las normas que rigen una sociedad. Y recuerden que para nosotros el concepto de instituciones son justamente las reglas de juego de una sociedad, las reglas de juego que nos permiten modelizar, entender cómo se dan las interacciones sociales en un contexto determinado. En general, las políticas públicas en los estados contemporáneos tienen como uno de sus objetivos difundir las innovaciones. O sea, intentar que en las sociedades la innovación penetre con ciertas características, no son inocuas, hay innovaciones que pueden tener también efectos negativos en el bienestar. O sea, por lo tanto, es guiar y asegurar la difusión de esas innovaciones, uno de los objetivos de las políticas públicas. Dentro de esos objetivos de políticas públicas hay muchos. Hay un componente que es importante tener presente que tiene que ver con construir un marco que permita a quienes desean innovar, ¿sí?, tener una recompensa por asumir los riesgos propios de la innovación. La innovación presupone no tener certezas. Quien incorpora una nueva tecnología, un nuevo producto, una nueva forma de producir cierto producto, suele asumir ciertos riesgos. ¿Sí? Por lo tanto, parte de lo que las políticas públicas intentan generar, o dicen querer generar a veces,
es la lógica de generarle premios, entre comillas, a aquellos que innovan. Como vamos a ver, va a haber un trade-off. El concepto de trade-off, ustedes ya lo conocen, tiene que ver con contraste, ¿sí? Hay cierta tensión entre generar premios para quien innove y asegurar la difusión de esa innovación. ¿Por qué habrá? Ya vamos a ver con más detalle, pero ¿por qué habrá cierta tensión entre la difusión de una innovación y la generación de un premio para quien innove específicamente? Exacto. O sea, imagínense una empresa que incorpora una nueva tecnología y que hace una enorme inversión en investigación y desarrollo para generar esa tecnología. Y al otro día, otra empresa que no invirtió absolutamente nada en eso es capaz de copiarle automáticamente esa innovación. ¿Cuál es el incentivo para innovar? El incentivo es, en todo caso nadie se mueve, porque yo sé si yo me dedico a invertir, quizás el equilibrio de Nash es un mal equilibrio. Si yo me dedico a invertir y el otro no invierte, pero me puede copiar, no tengo incentivos para poder invertir. Puede haber o no, depende de las políticas, del escenario concreto. Pero puede haber un dilema de prisioneros, en donde ninguno, por ejemplo, ninguno innova, porque no tiene incentivo. Pero también pasa al revés. Si uno genera derechos de propiedad sobre la tecnología demasiado largos, la única que puede usar esa tecnología es la empresa. Entonces, esa innovación se genera, pero no se difunde en la sociedad. ¿Sí? Y en realidad, el objetivo de las políticas públicas es que la innovación se pueda difundir en un momento del tiempo. Entonces, hay por un lado, la política siempre juega en este trade-off, juega en esta tensión. ¿Cómo premio al innovador, a la empresa que innova, y cómo me aseguro que en el mediano y el largo plazo es posible que esa innovación se generalice? ¿Sí? Entonces, de alguna manera, eso es algo que vamos a ir viendo en el curso. ¿Viste que estaba bravo pasarlo? Hay algunos ejemplos muy recientes. ¿Qué pasó con las patentes de las vacunas del COVID-19? Acá hubo una discusión a escala planetaria en algún momento del tiempo. Por un lado, de vuelta, el acervo, el stock del conocimiento que tenía la humanidad, le permitió generar distintas vacunas para combatir la pandemia en un tiempo absolutamente récord. Nunca había sucedido en la historia de la humanidad que al cabo de 1 año y medio hubiera vacunas eficaces para combatir un patógeno. ¿Sí? ¿Qué hacen los grandes laboratorios? Por supuesto, acá hay alianzas entre universidades, grandes laboratorios, pero finalmente lo que hacen los grandes laboratorios es intentar proteger el derecho a propiedad específico. ¿Cuál es el dilema de política que se tenía en el medio de la pandemia? El dilema de política es: por lo tanto, necesitábamos que se innove muy rápido, porque que surgiera rápidamente una solución biológica a un problema severo que está atravesando la humanidad, y que además esa innovación también se difundiera muy rápidamente. Y ese contraste terminó generando algunas políticas, inclusive planetarias, donde, por ejemplo, mismo de Estados Unidos, propuestas de que se renunciaran los derechos de propiedad intelectual para el uso de las vacunas para los países con menor nivel de desarrollo relativo. ¿Sí? Pero en medio de todo esto hay ciertos contrastes. Por ejemplo, todavía no es claro cuáles son los contratos que pagaron los países para acceder a las vacunas. ¿Sí? No son los mismos, además. Entonces, el uso de la tecnología, por un lado, era importante que los laboratorios generaran la innovación, y simultáneamente era importante que la política pública asegure el acceso de todos a esa innovación. Ahí tienen junio 2022, parece la prehistoria, ¿sí? Pero hay la OMC, la Organización Mundial del Comercio, en particular, pacta levantar patentes de vacunas contra el COVID con algunas excepciones. ¿Sí? Es la primera vez que sucede también esto. O sea que en algún sentido, hay un acuerdo internacional por levantar patentes, o sea, derecho de propiedad intelectual, asociados a algunas vacunas, asociados también a algunos países en particular. Pero fíjense además cómo ese grafiquito, creo que apenas lo pueden ver ustedes, también hay lógica de segmentación de los mercados. La misma vacuna, había distintas tecnologías. Ustedes
No sé si recordarán, pero había distintas tecnologías para producir vacunas, ¿sí? Pero con la misma tecnología, fíjense cómo, ¿de dónde venían las vacunas que usaba el mundo desarrollado? Fundamentalmente del propio mundo desarrollado, de laboratorios que producían en el mundo desarrollado. La misma vacuna producida en la India, fundamentalmente, proveyó a buena parte del mundo subdesarrollado. Esto tiene que ver también con los derechos de propiedad intelectual. O sea, desde la India, la vacuna producida en la India tenía una facilidad de acceso para el mundo subdesarrollado en términos de costos, que era distinta a lo que se producía. Era la misma vacuna, quiero aclarar. O sea, es la misma empresa transnacional produciendo localizaciones distintas. ¿Sí? Pero para que vean también que esto es un problema global, en muchos casos. Vale, la gastadita. Entonces, vamos a hacer algunas características de la innovación. Hay cierto mito popular que se repite con cierta frecuencia de que los innovadores son especie de genios dentro de una lámpara que un día se despiertan con una idea, abren su garage y comienzan a hacer una empresa única que finalmente les vuelve multimillonarios y nos brinda un conjunto de servicios. En realidad las innovaciones no son eso. De hecho, hay algún libro de historia que muestra las historias de las innovaciones. En todo caso, de todas las innovaciones que conoce la humanidad del siglo XX, hay 3 que podrían categorizarse como innovaciones aisladas. ¿Sí? Las innovaciones operan en un contexto, operan en la interacción social, operan en marcos de política, muchas veces operan dentro de empresas, ¿sí? O son generadas por organizaciones, entre ellas por universidades, o alianzas de organizaciones, universidades, empresas, Estado. Lo cierto es que no hay, la lógica de eventos aislados no se sostiene ni por la evidencia empírica ni por las características propias de la innovación. Es, por tanto, antes que nada un proceso. No es un hecho que se da en un momento del tiempo, suelen ser procesos que van operando y que van desencadenando nuevas innovaciones. Y es sistémica. Y acá es el componente que tenemos que entender, tanto desde el punto de vista del funcionamiento económico, como desde el punto de vista de los incentivos que tenemos para pensar las políticas. O sea, ¿qué quiere decir que es sistémica? Sucede en el marco de redes, de interacciones sociales, como intentamos modelizar con teoría de juegos. Bueno, de redes también. De redes, pertenecemos a redes de innovaciones, a redes de universidades, a redes de empresas que tienden a innovar, ¿sí? En donde además operan tanto, por supuesto, individuos, los individuos suelen trabajar en organizaciones, y suelen innovar desde organizaciones, públicas, privadas, educativas, de investigación, con fines de lucro y sin fines de lucro. Pero además, los gobiernos generan incentivos. Hay marcos de política de gobierno. Incentivos, como lo que acabamos de ver, por ejemplo, para proteger la propiedad intelectual. Incentivos también porque muchas veces hay recursos públicos, como en muchos países sucede, que se colocan para financiar las primeras etapas de los procesos de innovación. ¿Sí? Y por lo tanto se subsidia esa innovación. Y acá hay 3 características que es lo que hacen que las políticas públicas sean particularmente relevantes y que usted ya conoce. ¿En qué se sostiene la innovación? Lo dijimos, en el conocimiento acumulado de una sociedad. ¿Sí? La humanidad pudo innovar y crear varias decenas de vacunas contra el COVID en un año porque tenía un conocimiento previo, en particular de los procesos biológicos subyacentes a una pandemia con las características del COVID, que le permitió desarrollar distintas tecnologías capaces de combatir eso. El mismo patógeno, 50 años atrás, hubiese sido imposible generar una innovación en ese tiempo, porque el conocimiento que tenía la humanidad no lo permitía. ¿Sí? Pero el conocimiento es un bien no rival, es un bien público. ¿Qué quiere decir que es un bien no rival y un bien público? Ustedes esto ya lo saben. Sí, que no es rival, que es más todavía que eso.
Dicho de otra manera, de una manera más sencilla todavía, el hecho de que alguno de ustedes acceda a cierto conocimiento no impide que a ese mismo conocimiento pueda acceder a alguno otro de ustedes. ¿Sí? Por definición, un bien rival es una flauta. Pan flauta me lo como yo, no se lo como usted. Ese pan flauta no puede ser comido 2 veces por misma persona. ¿Sí? El conocimiento sí puede ser consumido en forma infinita, ¿sí? Y ser accesible en forma infinita para todo el mundo. Por lo tanto, es un bien en donde una vez que se liberaliza su uso, por ejemplo, se levantan patentes, puede ser usado por todo el mundo sin que afecte el acceso al mismo bien por parte de otros. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Y saben qué pasa cuando sucede eso? Los mercados no funcionan. Los mercados solos, sin marcos de políticas determinados, tienen resultados, como ustedes ya también saben, que son subóptimos. Entonces, la innovación es, por definición, un problema de política pública. En segundo lugar, hay costos hundidos muy altos para generar una innovación. Pero como son bienes no rivales, de vuelta, una vez que se conoce cómo se produce cierto tipo de bien, el costo marginal para producir un bien más es casi cero. Dicho de otra manera, el costo para inventar una vacuna contra el COVID es enorme. ¿Sí? Enorme. Son miles de millones de dólares que son invertidos en capital humano, en infraestructura edilicia, en infraestructura científica para poder hacerlo. Una vez que se conoce cómo se hace una vacuna, la producción de una vacuna adicional es irrisoriamente barata. Por lo tanto, el costo más importante de la innovación en el momento que se innova tiene que ver con los procesos previos, antes de que se concrete la innovación. Eso también es lo que hace que haya incentivos muy fuertes a dejar que el otro innove. Si lo puedo copiar, me encargo luego de producirlo. Porque producirlo es muy barato. Lo caro es generar el producto, obviamente. Y por último, y esto vamos a ver, las innovaciones se vuelven socialmente más útiles. No quiere decir que de forma privada. Socialmente más útiles cuanto más se usan. ¿Sí? Dicho de otra manera, para un laboratorio, el óptimo puede que no sea venderle a todo el mundo la vacuna, sino venderle relativamente caro a un componente de la sociedad. ¿Sí? El incentivo que tienen los investigadores suele ser con una estructura, justamente, las personas políticas públicas, las que terminan premiando, y el reconocimiento social, en muchos casos. ¿Ah? Finalmente, ¿dónde se ven los investigadores reflejados? En el reconocimiento de sus pares. ¿Ah? O en las 9 con suerte. Pero generalmente en el reconocimiento de sus pares. Y simultáneamente tiene que ver también con estructuras de incentivos. Por ejemplo, los incentivos que generan los estados, Uruguay también lo hace, en los sistemas nacionales de investigadores, donde contra cierto nivel de productividad hay un premio, que no quiere decir patente, ¿no? Sí. Sí, pero sucede también, pero en lugar de ser un proceso en donde es el mercado con dinero que te reconoce, hay mecanismos de reconocimiento social en redes, como pasa en otros ámbitos. Como pasa en otros ámbitos también. Hay recursos también de por medio. Cuidado porque también el investigador puede patentar y generar otro ingreso por otro lado. O sea, pero no en todas las áreas se patenta, y fundamentalmente en las ciencias básicas y en las ciencias sociales se patenta muy poco. No es ahí donde está. Bueno, pero PEP publicamos todos. ¿Por qué? Porque en realidad es la forma que se ha organizado en la difusión del conocimiento académico especializado, a escala planetaria. ¿Ah? El tema, hay toda una discusión de por qué publicamos PEP y no hacemos otras cosas, pero ahí el eje es la forma en que se difunde el conocimiento tiene que ver justamente con el reconocimiento de pares del conocimiento que está generando. ¿Pasamos a Erika? Es como una escalera de competencia Ah, claro que sí.
Acá tienen simplemente para que tengan presente todo lo que vamos a usar nosotros en estas clases. Todos estos conceptos que ya vimos, renta de innovación, externalidades, bienes públicos, interacciones estratégicas, derecho de propiedad, ganancias mutuas de los conflictos, ¿sí? Destrucción creativa, normas e instituciones están presentes cuando avanzamos en innovación. O sea, es un fenómeno suficientemente complejo como para que tengan que usar un conjunto de herramientas que ustedes ya vieron en este curso o en los cursos o en el curso previo que tuvieron de economía. ¿No? Un comentario menor. Acá tienen algunos documentales si quieren ver también para entender algunas de estas lógicas. No los vamos a ver en la clase, pero están presentes ahí. Entonces, ¿qué deberíamos poder respondernos los economistas? ¿Qué pregunta interesante deberíamos poder formularnos? No por el arte en sí mismo de saberlo, sino para poder transmitirle a la sociedad la mejor manera de encauzar la innovación. ¿Por qué un país innova más que otros? ¿Por qué países con estructuras políticas similares, demográficas parecidas, hasta marcos culturales similares, algunos innovan más que otros? ¿Sí? ¿Cómo se puede fomentar la innovación? O sea, ¿qué tipo de instrumentos pueden utilizarse para fomentar la innovación en un país determinado? ¿Qué tiene de particular la innovación como actividad económica? Que lo separa de otro tipo de actividades económicas que suele haber en una sociedad. ¿Cómo impacta ese cambio tecnológico la innovación en el bienestar de las personas? ¿Y cómo nos adaptamos al trabajo y otras esferas de la vida con las innovaciones? Che, gente, me cuesta dar mucho la clase con ustedes conversando todos. Les pido silencio nada más para dar la clase. Me hacen la pregunta que quieren y la intervención que quieren, pero les pido silencio para dar la clase. Entonces, yo les agregué otra pregunta, que es, no todas las innovaciones necesariamente son funcionales al bienestar colectivo. De hecho, uno de los autores que ganó el premio Nobel, dos de los autores, este año, de economía, Daron Acemoglu y Jackson, escribió un libro que se llama Progreso y Poder, este año, que una de las cosas que establece con preocupación tiene que ver con las derivas de la inteligencia artificial en términos de bienestar. ¿Sí? No están en contra de la inteligencia artificial, lo que plantean es que la forma en que se está dirigiendo la inteligencia artificial desde las corporaciones privadas puede socavar las bases de bienestar en los años venideros. Por tanto, la innovación puede existir y no necesariamente favorecer el conjunto de la sociedad. ¿Sí? Entonces, también es una pregunta que es válida hacernos, de hecho. No es la única, pero parte de las razones por las cuales estas dos personas ganaron el Nobel tiene que ver con cuestionar los marcos institucionales que promueven cierto tipo de innovación y no otro tipo de innovaciones determinadas. Veamos un poquito el proceso de innovación y qué consiste. Acá hay dos cosas importantes. La innovación presupone dos cosas. ¿Sí? La invención, la generación de algo nuevo y su difusión. O sea, no hay innovación si no están las dos cosas presentes. ¿Sí? Por eso, innovación no es igual a invención, ni es igual exactamente a cambio tecnológico. La innovación presupone que hay algo nuevo que se difunde. ¿Sí? Muchas veces de hecho vamos a ver algunos ejemplos, han surgido invenciones que no se han difundido y por lo tanto no se puede hablar de innovación en esos casos. ¿Sí? Entonces, es la conjunción de estos dos elementos, invención más difusión, que da lugar a la innovación. ¿Qué quiere decir? Para ser claros, invención, nuevos métodos de producción, nuevas formas de producir el mismo bien que teníamos antes. ¿Sí? Nuevos bienes. Nuevos bienes que pueden ser utilizados por el ser humano. Y la difusión es la propagación de esas invenciones. O sea, es la conjunción de estos elementos que están atrás. Tal vez el costo de hacer inversión se mantuvo, el costo de la difusión se ha visto radicalmente reducido en los últimos años, lo cual permite una innovación, ya que difundir el conocimiento antes era, bueno, mediante viajar, era actualmente las redes han permitido, o el internet ha permitido que se difunda de manera muy sencilla. Y justamente esa difusión del conocimiento hace que se produzca mucho más inversión. Y justamente a un conocimiento que está prácticamente mundializado, universalizado.
es que los costos de la difusión han caído dramáticamente, claramente han caído. Lo que sucede a veces es que los costos de la difusión pueden aumentarse artificialmente, por ejemplo, con patentes, ¿no? O sea, en realidad, el conocimiento puede difundirse muy rápidamente, el uso de ese conocimiento bajo ciertos formatos puede restringirse a través de mecanismos de políticas públicas, ¿no? Entonces, vamos a hacer algunas clasificaciones de las innovaciones. Y acá tienen dos clasificaciones distintas y complementarias. O sea, a la misma innovación puedo categorizarla de dos maneras distintas. ¿Sí? Por un lado, vamos a llamar innovación de proceso a la producción de un bien existente a un costo menor. Simplemente esa es la definición, la más obvia de todas. Es el mismo bien que antes, produzco la misma cantidad de trigo que antes, pero a un menor costo. O sea, logro ahorrar recursos. Una innovación de producto es la generación de un nuevo producto. ¿Está claro? Esto también ustedes a esta altura del partido se lo pueden imaginar. Hay centenares de nuevos productos, no todos tienen éxito, que se pueden lanzar en una sociedad en un año determinado. Eso es una innovación de producto. Cuando logro producir lo mismo que antes, con menor nivel de recursos, no por los precios de los insumos que compro, sino porque utilizo otros insumos, estoy ante una innovación de proceso. Y después hay una definición interesante que se suele usar en esto y que tiene que ver también con algo que vamos a ver con los modelos o los sistemas de innovación, que es el concepto de innovación radical o incremental. ¿Sí? ¿Qué es una innovación radical? En primer lugar, una innovación radical está sostenida en un espectro de conocimientos muy amplio. ¿Sí? O sea, no tiene que ver con averiguar qué sucede con una molécula determinada para generar una vacuna contra un patógeno determinado. ¿Sí? Eso es innovación, en todo caso, incremental. Me permite, a partir del conocimiento que tengo, soy capaz de usar una molécula con cierta finalidad concreta, específica. Una innovación radical implica generar una plataforma para que se disparen nuevos procesos de innovación a lo largo y ancho de una sociedad. A ver si les puedo poner un ejemplo más. ¿Ustedes saben lo que es el ARN mensajero? ¿La tecnología de ARN mensajero? ¿Escucharon? Dijiste que sí, ¿qué es? No es, pero ¿qué? Bueno. Che, gente, silencio. No están obligados a estar acá. ¿Ah? Nadie está obligado. Ni yo, ni ustedes. ¿Ah? Yo un poquito más que ustedes, pero nada más que un poquito. Si ustedes no quieren escuchar, yo también puedo retirar. ¿Ah? Dale. Por primera vez, esa tecnología se conocía hacia década y algo. ¿Sí? La historia es bastante interesante porque fue una investigadora en una universidad que la echaron porque no publicó suficientemente en un determinado, Pennsylvania University, en realidad, lo suficiente en un periodo determinado, y generó esta tecnología que no fue usada hasta el COVID. ¿Sí? Por primera vez se usó en el COVID. ¿Por qué es una innovación radical? Porque en realidad se va a empezar a usar esa tecnología para generar una cantidad de vacunas contra otro tipo de patógenos, que no es el COVID. O sea, cambió la forma de aplicar técnicas de inmunología para evitar la propagación de enfermedades. ¿Sí? ¿Qué es una innovación incremental en el mismo caso? Hay otras vacunas que se hicieron contra el COVID que usaban la misma tecnología que usamos los seres humanos hace 80 años para hacer vacunas. Se hicieron y son muy buenas. ¿Sí? Básicamente presupone generar, de una manera que puede ser economista, anticuerpos a partir de la incorporación de algún elemento del patógeno dentro del cuerpo de las personas. ¿Sí? La manera más burda de decirlo es, entre comillas, ponemos virus muertos en las personas para generar el anticuerpo. ¿Sí? Pero esa forma de ser la más antigua, de hecho, casi que es el comienzo del siglo, fines del siglo XVIII, en realidad también se volvió a usar. Una innovación incremental. Con la misma tecnología se creó una vacuna. El ARN mensajero es una innovación radical porque en realidad puede cambiar totalmente la forma en que hacemos vacunas. ¿Sí? O más genéricamente, más que vacunas, que construimos mecanismos de defensa contra patógenos. ¿Ah?
Y por primera vez no estaba autorizado, no se había habilitado su uso ni en Estados Unidos ni en Europa, se habilitó de urgencia por el COVID. Y ahora, obviamente, se va a difundir muy rápidamente. De hecho, ya se está aplicando a otro tipo de patógenos. Tiene otras ventajas al respecto. Entonces, acá vamos un poquito en lo que es el principal dilema que tenemos en términos de política y en términos de sociedad en general. ¿Sí? ¿Cuál es el problema central? ¿Por qué innovan las empresas? No todo el mundo innova pensando en rentas, pero en general el incentivo más fuerte que tienen las personas, los actores y las empresas para incorporar innovaciones es económico. El primero que lo dijo con mucha claridad fue Carlos Marx, en el siglo XIX, un crítico acérrimo del capitalismo, y él encontró que el capitalismo tenía una enorme virtud. Y fue el primero que lo dijo. Es generar incentivos permanentes a la innovación. ¿Sí? Él creía que eso iba a generar otras contradicciones después, pero él fue capaz de identificar un mecanismo propio del capitalismo que sostenía una innovación permanente del tiempo. ¿Sí? ¿Cuál es el problema que tenemos? Inventar algo es costoso. Hay que pagarle a científicos, hay que comprar equipamiento, hay que asumir riesgos, es incierto. Puedo invertir muchísimos recursos y llegar a un lugar donde finalmente no soy capaz de apropiarme de los beneficios de esa inversión. O sea, es riesgoso y es costoso. ¿Sí? Una vez que logro invertir algo, acá está la línea del tiempo, hay un periodo que tengo una renta de innovación. Y acá voy al concepto de renta económica que ustedes conozcan. Imagínense que estamos en una innovación de producto. ¿Sí? Entonces, de proceso. O sea, logro tener una tecnología que es más barata para producir un mismo bien que la competencia. El precio de mercado a priori no cambia. ¿Qué sucede? Yo vendo al mismo precio que la competencia, pero mis costos son menores. Entonces, lo que estoy haciendo es obtener una renta económica. O sea, con el mismo nivel de inversión que tienen otros, obtengo una ventaja relativa. También no podemos pensar en innovación de producto. Creo un nuevo producto y con la misma inversión que en otros sectores se realizan otros actores, obtengo una renta adicional. Renta económica, no contable. O sea, acá no es que los otros están perdiendo plata. Yo con la misma inversión gano más que los otros. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi incentivo? Mi incentivo, a priori como empresa, es recuperar esos costos que me generó la inversión en primera instancia a través de rentas económicas. Ahora, si el Estado le prohíbe a todo el resto de las empresas en forma infinita usar mi tecnología porque está protegida por derecho de propiedad intelectual, mi renta de innovación es eterna. ¿Eh? Y eso genera un problema. ¿Por qué? Porque no se difunde. Y parte de los problemas de innovación, lo que quiero es que se difunda. En algún momento tiene que difundirse. Entonces, a partir del momento que los inventos son copiados, la renta económica desaparece. O sea, todos los actores usando la misma tecnología, invirtiendo lo mismo, ganan lo mismo. No hay renta económica. Vuelvo a repetir. Recuerden la diferencia entre renta económica y contable. No hay renta económica. Todos ganan lo mismo, con el mismo nivel de inversión. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Buena parte de la discusión de política tiene que ver hasta cuándo dejamos o no dejamos que una invención sea apropiada en forma exclusiva por un actor, por quien incorporó esa invención. ¿Sí? Parte de la historia de esto también interesante es que las empresas tienen incentivos, por un lado, decir, déjenme innovar, pero cuando invento, voy a intentar que no se difunda. ¿No? Acá hay un incentivo de mercado muy complicado. O sea, justamente las empresas van a intentar que el mercado no funcione. Fíjese la contradicción de lo que estoy diciendo. O sea, las propias empresas que innovan van a intentar que esa innovación no tenga como contrapartida su difusión. ¿Ah? Es innovación, no es innovación, no se innova, no termina innovando. O sea, genero una invención y voy a intentar que no se difunda. ¿Sí? Que no puede ser de uso libre. Por lo tanto, ¿sobre qué tipo de conocimientos se sostienen las innovaciones? Por un lado, lo que llamamos conocimiento codificado. Conocimiento codificado es un conocimiento que se puede escribir. Y una vez que la persona estudia ese conocimiento a partir de su codificación manual, por ejemplo,
de uso de una herramienta, es posible que la persona se vuelva rápidamente experta en su uso. Cosa que no nos acaba de pasar a nosotros dos, porque tuvimos 15 minutos para aprender un Zoom, ¿sí? Pero deberíamos poder rápidamente, leyendo un manual, hacerlo sin demasiadas dificultades. ¿Sí? Pero hay otro conocimiento que se llama tácito. Ese conocimiento tácito se adquiere en los procesos de innovación, o sea, aquellos que están involucrados en la innovación lo tienen. No es posible transmitirlo oralmente con claridad, ni codificarlo con claridad. Voy a poner un ejemplo que tiene que ver con áreas de formación. A ver, vamos a la medicina y la aeronáutica. Parte de la formación en medicina tiene que ver con estudiar la anatomía humana y estudiar las técnicas vinculadas a la intervención quirúrgica en seres humanos. ¿Sí? O en animales en general, para veterinarios. Eso puede codificarse hasta cierto punto. O sea, uno puede establecer con mucha precisión cómo tiene que hacer una incisión para hacer una laparoscopía y extirpar un apéndice. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes se dejaría operar de una apendicitis por el estudiante más brillante de la Facultad de Medicina que no haya tenido experiencia clínica previa? Pero les juro que sabe decirles con exactitud, porque lo estudió de memoria, dónde hacer el tajito para incorporar el tubito y sacarles el apéndice. ¿Lo dejarían? ¿Por qué no lo dejarían? ¿Y qué quiere decir que no tiene práctica? Que hay algo que es tácito. Hay un conocimiento para hacer algunas cosas que puede escribirse hasta cierto punto, pero la incorporación de esa habilidad, de ese conocimiento en una práctica concreta, no es codificable. ¿Sí? Ejemplo aeronáutico. El mejor estudiante para piloto de un avión que salvó con 12 todas las materias previas y sabe exactamente cómo funciona un avión y cómo hacerlo arrancar. Podemos hacer el ejemplo del auto. ¿Alguien se sube a un avión si la persona es la primera vez que va a arrancar un avión? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Hay un conocimiento tácito que todos somos conscientes que más o menos existe, que esto incide también en la innovación. Pasa también con la innovación. El uso de cierto conocimiento requiere habilidades que no son todas codificables. ¿Cómo resuelve esto la humanidad? Bueno, las médicas y los médicos se forman con pares en la práctica clínica. ¿Sí? Hasta que no tenga cierto grado de expertise. Además, ahora hay simulaciones, hay otras cosas. Lo mismo con los pilotos. Cierto grado de expertise, no van a operar solos. Operan acompañados. Un piloto antes de ser piloto es copiloto y antes de ser copiloto está en una etapa de aprendizaje, etcétera, etcétera. O sea, los procesos de acreditación de ciertas habilidades que tienen cierto componente de riesgosos y que no son codificables, se asocian a mecanismos de formación determinada. Bueno, la innovación tiene algo de eso también. O sea, hay componentes de la innovación que no son transmitibles, o de la invención que no son transmitibles, y la innovación también, de la difusión también, con Freire. Y hay lo que llamamos tecnología de uso general, que son avances tecnológicos que se aplican a muchos sectores. El ejemplo más claro, que ustedes ya nacieron con él prácticamente, la computación. ¿Sí? La incorporación de la informática, años 80, generó un cambio brutal en todos los sectores de producción. Sin embargo, a pesar de que la IA pueda tener todo el conocimiento de todos los estímulos sensoriales que tienes, no posee experiencia mental. Es muy interesante cómo la IA no da lugar a ese tipo de conocimiento tácito. Y desde ese punto de vista se le puede hacer una crítica de cuán capacitada está una IA o a qué lugar le podemos dejar la IA y no. ¿Sabes lo que pasa? Que la inteligencia artificial no es eso. Eso es la computación y la informática. La disponibilidad de toda la información junta. La inteligencia artificial reproduce mecanismos de aprendizaje de las máquinas. Dicho de otra manera, un robot en el año 0 es capaz de, operando con un ser humano y aprendiendo la técnica de aprendizaje, y al cabo de 10 años operar tan bien o mejor que el ser humano.
O sea, tiene procesos internos, la inteligencia artificial, que le implican ir incorporando nuevos conocimientos, no solamente codificados. No solamente codificados. Y ahí es donde tenemos algunos temitas con... Todo el mundo pensaba que había un límite. El premio Nobel de Física de este año renunció a Google porque entiende que fue uno de los que inventó la inteligencia artificial. De las bases que sostiene la inteligencia artificial, porque entiende que no tiene claro si en 15 años no tenemos una situación compleja. ¿Terminator? ¿Vieron Terminator? ¿Que las máquinas aprendieron más que los seres humanos? Bueno. No es la verdad revelada, pero sí es cierto que es algo distinto. Lo que tú estás hablando es una cosa distinta. Eso es lo que es la computación. Es algo estático. O sea, cargo información a un bicho y el bicho me da respuestas. La inteligencia artificial es mucho más que eso. La inteligencia artificial es otro ejemplo de tecnología, de una plataforma que va a cambiar y está cambiando muchas cosas que hacemos. ¿Qué implica la difusión? Ahí vuelvo a lo mismo. Innovación existió siempre en la historia de la humanidad. ¿Sí? De hecho, innovaciones radicales tan relevantes como pasar que la humanidad pasara de ser pueblos nómades a estar asentados en un territorio y viviendo de la agricultura y la cría de ganado, es una innovación terriblemente importante. La invención de la escritura, del libro, como un mecanismo de difusión de ideas, de distintas técnicas de cultivo. O sea, la innovación ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad. Pero lo que es clarísimo es que desde el comienzo de la revolución industrial hasta la fecha estamos ante un proceso de aceleración brutal de la innovación. Entonces, acá tienen algunos ejemplos. Esto tiene que ver con la potencia de cálculo. Miren nada más que los puntitos. Esto, índice de cálculos por segundo. Cálculos. Imagínense restas, capacidad de hacer sumas y restas por segundo. ¿Sí? Con distintas tecnologías. Ustedes saben que hay distintas tecnologías, ¿no? O sea, la tecnología mental, pero también está el ábaco, que a un momento se inventó. Ustedes no saben qué es el ábaco a esta altura del partido. La calculadora a mano, ¿sí? Que algunos todavía utilizamos porque están en los celulares. Y los procesamientos que podemos hacer los sistemas computacionales ahora. Los sistemas computacionales mañana que van a cambiar, porque está la computación cuántica que va a cambiar también las velocidades en que hacemos una cantidad de cosas. Fíjense, este dato, si usted lo ve con un poquito de detalle, es impresionante. Acá dice a mano. Índice de cálculos por segundo. A mano podía ser 1 en 1850. ¿Sí? Empieza a aparecer algunas tecnologías que mejoran la capacidad de cálculo. Tabulador eléctrico. No sé, hay distintas tecnologías. A partir de 1900, principio del siglo XX, la capacidad de hacer cálculos por segundo se dispara en forma exponencial. ¿Sí? Y eso posiblemente vamos a tener un nuevo salto a la brevedad, vinculado a la inteligencia artificial y a el cambio de la matriz tecnológica de la computación. Lo cual no quiere decir, y es una pregunta que nos estamos haciendo en economía desde hace ya algunas décadas, que este crecimiento de nuestras capacidades de innovar sean perennes, que estén aseguradas aún cuando no cambien las instituciones de base que han sostenido estos procesos. De hecho, hay algunas señales que habría que mirar con un poquito de detenimiento, porque hay algunos autores que hablan del fin de la revolución tecnológica permanente. ¿Cómo podemos llegar a ver alguna señal de preocupación? Ahí tienen el PIB per cápita del Reino Unido y la productividad laboral en Estados Unidos, que básicamente se aproximan a cosas parecidas. ¿Sí? Y de vuelta, 1400, 1800. ¿Sí? Esta historia ya la conocen, crecimiento muy moderado de PIB per cápita con ciclos raros. A partir de 1800, un crecimiento muy importante de PIB per cápita anual. ¿Sí? Lo que tenemos acostado es la tasa de crecimiento anual de PIB per cápita. Lo mismo con la productividad de Estados Unidos. Pero fíjense que hemos tenido, fundamentalmente, desde 1950 al 2000, ciertas oscilaciones. Está creciendo la productividad. ¿Sí? Pero ese crecimiento ha tenido ciertos periodos relativamente prolongados donde se reduce ese crecimiento de la productividad. Entonces, hay algunos autores que afirman, de esa manera, en particular hay Ronald Golden, que trabaja sobre estas cosas, sobre innovaciones más en general, dice, hemos agotado las fuentes de innovaciones radicales más importantes. Está bien, dice, la computación es una cosa increíble. La inteligencia artificial va a ser algo increíble. Pero puede ser comparable con la electrificación
con la incorporación masiva de la electricidad como sostén de la movilidad a comienzos del siglo XX? A principios del siglo XX casi no había laderas en las casas. Entonces, si no hay ninguna innovación que tenga esa potencialidad. Entonces, tiene una visión bastante pesimista sobre el futuro de este plano. Hay otros que dicen otra cosa, en particular con la inteligencia artificial. Pero digo, dicho de otra manera, porque que nos haya ido relativamente bien en este plano, digo bien relativamente porque también ha generado problemas sociales de distinta naturaleza, de desigualdad de distinta naturaleza y problemas climáticos que estamos por ver si la humanidad está en condiciones de resolver. ¿Sí? Estamos por ver si estamos por resolver. Pero en realidad, más allá de eso, también hay algunos signos de preocupación en el sentido de decir, bueno, quizás estemos al borde del agotamiento de ese espacio de innovaciones radicales que llevaron a incrementos tan masivos de la productividad. ¿Sí? Ahí lo mismo, esto es potencia de cálculo y esto es el costo. El costo de realizar cálculos. Fíjese lo que sucede, no sé un corno acá, porque ahí se ve perfecto en la transparencia, pero acá no se ve bien porque está mal la lámpara. Esto es el año, creo que 1900, estoy seguro, sí, 1900. Fíjese como el costo de realizar cálculos era más o menos igual, por siglos. Y empieza a disminuir dramáticamente hasta la actualidad. Eso tiene implicancias importantísimas desde el punto de vista de los costos de una cantidad de actividades que desarrollamos los seres humanos, productivas y no productivas. ¿Ah? Ahora, tenemos que ser capaces de comprender el proceso de innovación. Tenemos que ser capaces de ingresar en la anatomía de estos procesos de innovación y ser suficientemente analíticos para entender cómo operan estas contracciones, por ejemplo, entre invención y difusión, y cómo podemos generar equilibrios sociales lo mejor posible, o sea, que haya incentivos para innovar y simultáneamente, ¿sí?, para inventar, y simultáneamente que haya mecanismos de difusión relativamente rápida de esas innovaciones. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ocurren los inventos? ¿Sí? ¿Cómo se deciden los costos y las rentas? ¿Qué incide en las rentas que una persona puede obtener, una organización, una empresa puede obtener por innovar? ¿Cuándo aparecen las primeras copias por actores que no estuvieron directamente involucrados en la invención? ¿Sí? Bueno, entre otras cosas, o cuando no hay patentes. ¿Ah? Y además, cuidado, ahí no hay, porque hay países que, por ejemplo, no adhirieron a los tratados de patentes internacionales, por lo tanto tienen la copia de genérico. Vamos entonces a entrar ahora, para que vean que tampoco va a ir una sola forma de ver los procesos de innovación, en mostrarles dos modelos distintos de innovación. ¿Sí? Lo que llamamos sistema de innovación. En primer lugar, vuelvo a repetirles, la invención no es el producto de genios solitarios. ¿Sí? Eso está fuera de la evidencia mundial al respecto. Hay un libro que se está citado, en La historia de las innovaciones clave en el arte, la ciencia y la política, de Randall Collins. ¿Sí? Solamente cuenta 3 casos de innovaciones que podrían calificar dentro de estas características. Por tanto, hay que entender la red en la encuesta del inverso. Cuando digo esto me refiero, Beethoven era un genio. Ahora, Beethoven, sin el entorno donde logró desarrollar su obra, ¿sí?, no hubiese generado las sinfonías y los productos que ustedes conocen de Beethoven. ¿Sí? No es, hay como entornos determinados que permiten que las personas, los individuos, desarrollen algunas capacidades, y hay otros entornos sociales, otras redes, donde eso puede estar entumecido. Entonces, la innovación es esencialmente un proceso de interacciones entre actores muy distintos, e interacciones que pueden tener reglas distintas. Y ahora vamos a ver 2 modelos distintos. Uno, que ustedes lo conocen de memoria porque están todos los días en la prensa, y otro que está un poco menos. Silicon Valley. ¿Sí? ¿Qué es Silicon Valley? ¿De dónde está?
en ciertas áreas de la tecnología, en particular de la información y la comunicación. ¿Sí? Claramente. Entonces, vamos a ver Silicon Valley y vamos a ver también Alemania. Otro caso claramente de un país exitoso en la innovación. Y vamos a ver que tienen reglas de juego totalmente distintas. Totalmente distintas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir ahora el sistema? Tenemos que identificar cuáles son los actores involucrados, cuáles son las relaciones entre los actores involucrados, entre los actores están las políticas públicas, y cuáles son los factores que afectan la interacción entre esos actores involucrados. ¿Sí? Las leyes, las políticas, las normas sociales no escritas, lo aceptable y no aceptable en una comunidad. No, Alemania sigue siendo un hub de innovación muy importante. Es un país donde la innovación es de los países más, donde claramente la innovación sigue teniendo un componente más sostenido en Europa. La tecnología alemana sigue siendo una de las tecnologías más avanzadas en muchas áreas del conocimiento. No necesariamente las mismas que opera Silicon Valley, pero en muchas áreas del conocimiento, Alemania está en la frontera, claramente tecnológica. Por supuesto, todo puede afectar. Todo puede afectar. La crisis política puede afectar. Los resultados de decisiones de Estados Unidos también puede afectar. O sea, los cambios contextuales afectan a estas cuestiones. Pero hasta el día de hoy, Alemania, pese a que están en un proceso ahora de cierta recesión temporal, es uno de los principales centros de innovación internacional. Silicon Valley. Ahí tienen la bahía de San Francisco y lo que tienen como etiqueta son una cantidad de empresas tecnológicas que fueron surgiendo en ese espacio. ¿Qué característica tiene el sistema de innovación en Silicon Valley? ¿Qué lo distingue? ¿Qué es lo que hace inclusive que se ha convertido en una especie de mito societal y un espacio de referencia y hasta un espacio donde se pretende copiar? Entonces hablamos hasta de los Silicon Valley de Uruguay, de Argentina, como si fuera posible reproducir ciertas lógicas que además fueron muy propias de esa zona de Estados Unidos, ¿no? En primer lugar, hay muchos actores vinculados a la innovación, con vínculos orgánicos entre ellos. Universidades, de las principales universidades del mundo, en algunos casos, Stanford, Berkeley, ¿sí? Públicas y privadas, además, Stanford es privada, Berkeley es pública. Laboratorios de I+D de grandes empresas, por ejemplo, de investigación y desarrollo, General Electric, IBM, Hewlett Packard, ¿sí? Todas estas empresas viejas ahora, pero comenzaron sus laboratorios de innovación comenzaron acá. Y muchas, como dijo el compañero, startups, muchas empresas que están en un momento embrionario de su desarrollo y todavía no es claro que vaya a tener una vida futura importante. ¿Sí? Entonces, eso se complementa con un gobierno. Un gobierno de Estados Unidos, que pese también a algunas cosas que se suelen olvidar, ha hecho enormes inversiones con recursos públicos y políticas públicas para sostener procesos de invención. Y luego de difusión. Enormes inversiones. Sería imposible pensar el éxito de Apple sin tener en cuenta las inversiones públicas en tecnologías que sostienen a Apple. ¿Saben cuál es la más elemental? El Wi-Fi es uno de los casos, el GPS, que ahora tenemos todos. En los celulares, GPS tiene que haber una inversión pública, en laboratorios públicos. Pero algo más importante todavía que eso. Estos celulares, todos táctiles, ¿sí? Las pantallas táctiles son producto de una innovación de la industria militar norteamericana, que luego Apple usa difunde esa innovación, pero no la inventa. La gran virtud de que tienen estas empresas es usar ese conocimiento previo para otro producto distinto. Pero, sin esas inversiones de política pública enormes, es impensable el ecosistema emprendedor de Silicon Valley. Impensable. Hay Mariana Mazzucato, que es una economista inglesa que trabaja en todos los temas, habla del Estado emprendedor. O sea, dice, cuidado con esta lógica de que dejemos que el Estado abandone las políticas públicas porque la innovación
en particular en sectores donde son extremadamente riesgosos por recursos. Si no lo hace el Estado, no lo hace nadie. Y esos casos son los casos más claros. GPS fue desarrollado totalmente GPS y la pantalla táctil por la industria militar norteamericana. Entonces, hay normas sociales también, por supuesto. Hay una cultura emprendedora muy marcada, o sea, la búsqueda de tener la empresa propia, de generar un cambio disruptivo en un mercado determinado, a partir de un nuevo producto o a partir de una innovación de proceso. Eso juega y mucho en estos casos. Y esas normas sociales fomentan actitudes arriesgadas, el riesgo, ¿sí? Que es parte también de los procesos de innovación. Hay algunos elementos de política pública interesantes, por ejemplo, la prohibición de contratos de no competencia. Contrato de competencia quiere decir, están prohibidos los contratos. Google no puede hacerle firmar a alguien un contrato, usted no se puede en 10 años trabajar con Microsoft. ¿Sí? Eso es lo que está prohibido. Lo cual no quiere decir que la persona pueda usar el conocimiento que adquirió en Google codificado en Microsoft. Pero como vimos que el conocimiento tiene un componente tácito, Microsoft puede hacer todo uso de todo el conocimiento. No puede replicarlo porque si lo replica está violando la ley de patentes. Lo que puede usar son las habilidades que él adquirió trabajando para Google y para Microsoft, pero no el conocimiento generado en Google sobre el cual derecho de propiedad. Entonces, y por último, hay financiamiento público y privado. ¿Sí? Cuando digo público y privado hay actores privados dispuestos, que tienen un nivel de recursos suficientes para hacerlo, de invertir capitales de riesgo, o sea, en ideas, colocar recursos en ideas, de los cuales muchos de ellos se pierden, la mayoría de esas ideas finalmente no fructifican, la enorme mayoría, ¿sí? Porque son capaces de jugar el juego de que si una le va bien, va a compensar todas las pérdidas que tengo en las otras. O sea, son capitales de riesgo que efectivamente asumen riesgos muy importantes. Por supuesto, para esto tiene que tener recursos, ¿no? Financieros, que es parte de los problemas que tenemos en el mundo subdesarrollado. Entonces, este ecosistema que hace que en un territorio determinado se junten todas estas capacidades y actores, arrojó sin duda una de las experiencias más exitosas de innovación, de hub de innovación que hubo en los últimos 50 años. ¿Sí? Ahí está el centro del desarrollo particular de la computación y de todas las tecnologías de información asociadas a la computación. En esa zona de Estados Unidos, además. ¿Sí? Lo que no es tan claro, lo vamos a ver también con Alemania, es que esto sea replicable. O sea, las copias de estos modelos de innovación no son triviales. Suelen faltar algunos eslabones o algunas características de estos procesos. En los contextos del mundo subdesarrollado, uno de los problemas centrales es que el capital de riesgo no existe como una característica medular. O sea, no hay sector privado en condiciones, no porque no quiera, en condiciones de asumir tantos riesgos como para pagar recursos grandes en pos de obtener en 20 años ingresos más sólidos porque le va bien en una la cuestión. ¿Sí? Alemania. Alemania es uno de los países, en algunos, por ejemplo, en la industria de las herramientas mecánicas automatizadas, es uno de los países con mayor nivel de desarrollo relativo. ¿Sí? Sucede en general en la metalmecánica en general. Están basadas en innovaciones incrementales, a diferencia de lo que sucede con Estados Unidos, que tiene que ver con innovaciones radicales. Alguien inventa Facebook, ¿sí? Acá tiene que ver mucho más con innovaciones incrementales. O sea, algo que tú decís también, son a veces empresas viejas, la Volkswagen. O sea, ahora justo la Volkswagen está haciendo mal, pero la Mercedes-Benz, que no le está haciendo mal. ¿Sí? La Mercedes-Benz, bueno, existe hace mucho tiempo, pero constantemente vienen innovando y generando cambios en sus procesos productivos y la innovación de productos. ¿Ah? Entonces, esas lógicas no son que en Alemania no surgen 50.000 startups como surgen en el Silicon Valley todos los años. Hay empresas más asentadas, deporte, donde buena parte del proceso de innovación es incremental y sucede al interior de las empresas. ¿Sí? Empresas privadas, ¿no? O sea, los vínculos sociales son interesantes, pero por esas características.
fundamentalmente en el sur de Alemania, hay una concentración muy grande sobre Múnich, ¿sí? Son empresas, a diferencia de lo que sucede con el Silicon Valley, donde luego crece muchísimo, ¿sí? Pero en general son empresas de tamaño medianas y grandes, ¿sí? Las que generan estos procesos de innovación, con vínculos muy duraderos con los empleados, ¿sí? De hecho, tienen convenios colectivos de muy larga data. De hecho, los empleados en estas empresas, muchas veces integran los directorios de las empresas también, ¿eh? Con los empleados, entre proveedores, ¿sí? Con los bancos, ¿sí? Y muchas veces con relaciones de propiedad cruzada. Esto, a ver, ¿por qué puede ser importante? Porque en realidad la BMW compite con Mercedes-Benz. Pero a la misma vez se retroalimenta en un sistema de innovación. Sí, no tengo muy claro si justo este es el caso que estoy dando un caso arbitrario, pero es común que esto suceda, ¿sí? Entonces es común que esto suceda. Entonces uno tiene esta lógica de que se retroalimenta algo que sucede en parte del sistema automotriz alemán, rápidamente se transmite al resto del sistema automotriz. O sea, se difunde, ¿sí? Acá hay normas escritas y no escritas. Entre otras cosas es, si yo genero una innovación y permito que tú la utilices, o sea, que una invención, y permito que tú la difundas y la transformes en innovación, va a suceder al revés mañana si vos generas una innovación. O sea, hay reglas de confianza que permitan a las empresas generar estos vínculos, ¿sí? El gobierno cumple un rol importantísimo. Entre otras cosas porque se certifica la formación de las personas. Alemania, no sé si ustedes saben, pero tiene un sistema de formación terciario en particular. Tiene un sistema bastante particular de formación general, pero muy asociado a la formación en la experiencia laboral, a partir de cierto momento, ¿sí? Ya sea operarios o ingenieros. Esto se separamos. Entonces, rápidamente las empresas, hay periodos de aprendizaje tácito, de vuelta, volvemos a la importancia del conocimiento tácito, ¿sí? De aprender haciendo en el lugar, en donde muchos profesionales se forman en esos entornos, que son grandes empresas. Arrancan en secundaria, ellos tienen muy diferenciados los sistemas secundarios más, o sea, muy diferenciados. A partir de cierto momento vas hacia un lado o hacia el otro en función de tu nota previa. Entonces, pero en secundaria rápidamente tenés práctica, para un sector de los estudiantes, prácticas asociadas al sector. Eso también es parte del sistema de innovación, porque genera también un conocimiento tácito de las personas que le permite generar nuevos conocimientos al interior de las empresas. También asegura trayectorias vitales de trabajos estables y muy bien remunerados en general. Estamos hablando del sector privado, ¿eh? O sea, fíjense cómo esto funciona. Una cuestión importante que quiero señalar, el vínculo con los bancos. No es capital de riesgo en Alemania. Son los bancos, la mayoría de ellos alemanes, que tienen vínculos de largo plazo con las empresas que financian la innovación incremental. No es que salen a buscar a alguien que se haga cargo de un riesgo enorme. Dentro de una línea de crédito gigantesca que tiene la Mercedes-Benz con los bancos saben que la Mercedes va a pagar, ¿sí? Entonces, parte de esos recursos lo usan para apalancar innovaciones. Otra parte para procedimientos más tradicionales, financieros, ¿sí? Pero los bancos como instituciones no son capital de riesgo lo que están detrás de sostener estos procesos. Entonces, ¿qué es lo que no sucede en Alemania? Y que es muy habitual en Estados Unidos. Y habitual y peligroso. Ahora hay una discusión bastante importante en Estados Unidos con respecto a esto. Prácticamente, como la propiedad de capital está muy concentrada en algunas empresas, muy concentrada y simultáneamente hay participación social en la gestión de esas empresas, ¿eh? No hay lo que se llama adquisiciones hostiles. ¿Saben lo que son adquisiciones hostiles? Un compañero dice, si todo el mundo está cotizando en bolsa, voy a la bolsa y le compro todas las acciones a mi rival, ¿sí? Contra la voluntad de mi rival, esto es una adquisición hostil. Me estoy quedando con la empresa. ¿Te das un resultado carísimo o no? En el corto plazo puede estar carísimo porque estoy viendo una competencia, ¿tá? ¿Saben en qué es habitual esto? Porque va también a veces contra la innovación. Porque una invención que genera una startup, muchas de las grandes empresas la compran para retirarla del mercado.
Luego, capaz que en 50 años usan algo de eso, pero el objetivo primordial es retirarla del mercado para que no les acabe la base de competencia. ¿Ah? Absorber una inversión o dejarla en stand-by. Porque quiero que mi tecnología siga dándome renta. Y esta innovación, esta invención me genera un riesgo de poner en a juicio la forma en que yo hago mis negocios. ¿Ah? Las dos cosas te pasan. Las dos cosas te pasan. ¿Ah? Entonces, en Alemania hay, por tanto, de la misma manera que Estados Unidos acepta cierto espacio de competencia despiadada, lo pueden ver en las películas, en las series, etcétera, etcétera. En Alemania hay ciertas nociones de competencia legal. O sea, las grandes empresas tienen vínculos entre ellas, no generan cártel, hay marcos legales, por supuesto, que evitan la generación de acuerdos de largo plazo contra los consumidores, pero simultáneamente no hay una competencia con ese nivel de agresividad que hay Silicon Valley, y a que a Estados Unidos le funcionó. ¿Sí? A Alemania le funcionó este modelo. Entonces, solamente para que tengan en un cuadrito un resumen, ahí tienen. Sistemas de innovación en Silicon Valley, Alemania. Radical contra incremental. ¿Sí? ¿Cuáles son las empresas innovadoras? Más que nada especializadas en Silicon Valley en la producción de nuevos métodos o productos, ¿sí? Y startups. El resultado son pequeñas empresas que comienzan a emerger, algunas de las cuales crecen mucho, otras son adquiridas por otras grandes, pero finalmente es la forma que se transmite la innovación. ¿Dónde innovan en Alemania? En empresas grandes y de larga trayectoria en los mercados. ¿Cómo opera el gobierno? Fundamentalmente a través de canales que tienen que ver con el financiamiento de la investigación de base. Por ejemplo, contratos militares, muy importante en Estados Unidos, ¿sí? O los vínculos con las universidades. O sea, las universidades públicas en particular, o los fondos públicos que gestionan universidades privadas, son también una fuente de innovación importante. En Alemania, los sistemas de aprendizaje están subsidiados por el Estado. O sea, las personas aprenden en las empresas a través del subsidio del Estado, y hay una supervisión directa de las empresas de estos procesos de aprendizaje. ¿Quiénes innovan? Bueno, innovan las universidades en Estados Unidos, innovan los ingenieros, innovan las científicas, más en general. En Alemania innovan también los trabajadores altamente calificados en el marco de empresas. O sea, en el marco de las grandes empresas donde ellos están trabajando, que les generan los espacios para poder hacerlo. Las normas sociales son bien distintas. En Estados Unidos, Silicon Valley más que nada, la competencia es aceptada como un valor muy importante y eso genera una palanca al desarrollo indudable. Se asume el valor del riesgo, se acepta el fracaso. Se nos cuesta en Uruguay aceptar el fracaso como un posible resultado del riesgo también. ¿Sí? En Alemania hay estrategias cooperativas, hay muchas propiedades cruzadas de empresas y hay relaciones de largo plazo entre todo el sistema de innovación. Entre el gobierno y las empresas, entre las empresas y el sistema bancario privado, ¿sí? Que sostienen estos procesos de manera sólida. ¿Cómo se financia capital de riesgo contra beneficios no distribuidos? O sea, ¿sabes que son beneficios no distribuidos, no? La Mercedes, en lugar de pagarle a los accionistas, lo que hace con las ganancias es la reinvierte. ¿Sí? O préstamos bancarios. Por supuesto, Alemania tiene menos patentes. Y el Silicon Valley mucho más patentes. Lo cual no quiere decir, las patentes es un indicador imperfecto de la capacidad de innovar. ¿Por qué tiene tantas patentes Silicon Valley? Porque en realidad, justamente, el eje central en Silicon Valley es la innovación radical. Generar cosas nuevas. La generación de cosas nuevas presupone el patentamiento de muchas cosas. El eje central de la innovación en Alemania, hay patentes, por supuesto que hay patentes. Y la Mercedes, o la BM, y la Volkswagen, y Siemens, todos los años registran centenares de patentes. ¿Sí? Pero es un instrumento mucho menos relevante que en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la innovación es incremental, está mucho más pensada al interior de la empresa y quizás en elementos no codificables, por tanto no patentables, que en nuevos productos. Por lo tanto,
La primera cuestión importante a tener presente es que no hay recetas para el éxito claras. O sea, no hay una sola forma de pensar estos sistemas de innovación. Puede haber, y son contextuales. Dicho de una manera bien clara, son irreproducibles ambas en Uruguay, por distintas razones. ¿Sí? Posiblemente en contextos de países latinoamericanos en general. Lo cual no quiere decir que no tengamos capacidad para aprender de estas lecciones y aprender de estas experiencias. Pero si queremos construir Silicon Valley en Uruguay, vamos a tener dificultades. Y si queremos pensar en un esquema de innovación como el alemán en Uruguay, vamos a tener dificultades también. ¿Sí? De una manera un poco burda, ni tenemos el capital de riesgo, ni los capitalistas que están dispuestos a asumir tanto riesgo como Estados Unidos, ni tenemos empresas del porte y las características de Alemania con 50, 100 años de existencia y con vínculos de largo plazo. Pero hay algunas características comunes. Permítanse, les voy a hacer solamente dos. En ningún caso, son personas individuales. O sea, no es la creatividad individual lo que va a depender de los procesos, el éxito del proceso de innovación. Es un comportamiento sistémico. Comportamiento sistémico donde están las personas y están también sus capacidades. ¿Sí? Pero no es solamente los sistemas operando, el imaginario de que los sistemas funcionan cuando la gente crea cosas distintas en forma desconectada. No, acá hay vínculos, hay estrategias, hay interacciones y el segundo componente, hay gobierno. Distinto, totalmente distinto. En Alemania, a través del subsidio a la educación en ámbitos de empresas privadas. ¿Sí? En Estados Unidos, a través de la inversión millonaria en investigación básica. Voy a decir, militar o universitaria, pero investigación básica. Sobre la cual ese conocimiento, ese incremento sostenido del conocimiento en Estados Unidos, permite generar luego innovaciones radicales. Por lo tanto, hay una mano invisible, o sea, está la competencia entre las personas y las empresas, sin duda, pero también hay una mano visible, o como dice Marina Zuccato, la mano amiga del Estado para sostener los procesos de generación de conocimiento nuevo, extremadamente riesgoso. Esto no es para un curso primer año, pero el argumento de Zuccato es, a ver, nunca una empresa va a invertir en sectores donde el riesgo es extremo, donde la probabilidad de fracaso es enorme. El único que puede asumir un riesgo de esa característica en este contexto es el Estado. Las empresas invierten en I+D, pero una vez que tienen cierto conocimiento y ciertas probabilidades de éxito más claramente establecidas. El ejemplo de las vacunas es muy claro. ARN mensajero se inventa en el marco de una universidad, por parte de una investigadora. Esa invención son 20 años de investigación, extremadamente riesgosa. Una vez que esa investigación está generada, las empresas saben lo que tienen que hacer, dicen Zuccato, que es que sobre ese conocimiento son capaces de generar un producto concreto. Pero ese conocimiento de base no lo iban a generar las empresas solas. Por lo tanto, me quedan unos 10 minutos, quiero ir antes de llegar a la otra presentación, quiero señalarles algunos temitas. Vuelvo a remarcarles, no busquemos réplicas. Para charlas de boliche y decir, me quiero parecer a Silicon Valley es absolutamente válido, o quiero ser un alemán también, pero no hay réplicas posibles en estos casos. ¿Sí? O sea, de hecho, cuando se han intentado generar réplicas, no han sido exitosas. O se han quedado a medio camino. Y se imaginarán que intentos de réplica hay muchos a escala planetaria. Ejemplos de espacios de innovación territorial tan claros como Silicon Valley, muy poquitos. Muy poquitos. Tampoco es con Alemania. Quizás está más difícil de reproducir. Entonces, ¿por qué el eje es, tenemos que pensar siempre en clave de políticas públicas? Porque hay tres características que hacen que los mercados muy difícilmente sean capaces de sostener la innovación. Innovación con los dos componentes, prefiero, tanto la invención como la su difusión.
¿Sí? Son esas tres características. Una, externalidades. Cuando una empresa innova, por supuesto que genera un triunfo institucional y organizativo propio, pero suele pasar que también afecta en general positivamente a las empresas con las que interactúa. ¿Sí? Mis proveedores, ¿eh? Mi competencia, que empieza a mirar lo que hago de una manera distinta. Entonces, genero incentivos para que otros lo hagan. O sea, en algún sentido, la innovación o la invención en el interior de una empresa genera incentivos a otros actores a incorporar el conocimiento. Son bienes públicos. Y son bienes públicos por lo que decíamos hoy. En primer lugar, porque son bienes no rivales. Y en segundo lugar, y esto es bien importante, porque en la medida en que se disponibiliza el conocimiento, es capaz de generar nuevos procesos de innovación. De vuelta al caso de los celulares. Hasta que el uso de la tecnología del GPS no fue libre para todas las empresas, los teléfonos inteligentes como los conocemos hoy no eran una realidad. Hoy GPS tienen los teléfonos inteligentes y otras cosas tienen GPS. O sea, nos manejamos todos con una tecnología que hace 20 años no existía en nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, eso, porque la innovación, ese GPS sí, pero la innovación más importante es lo que las empresas hicieron con ese GPS. ¿Sí? Los mapas de Google, los mapas, o sea, esa capacidad de localizar exactamente lo que puede hacer Airbnb, ¿sí? O sea, sin GPS es impensable. ¿Ah? Ahora, lo primero que tiene que pasar es que el GPS sea de uso libre. O sea, una vez que el conocimiento adquirido en una innovación puede difundirse, sostiene otras innovaciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir que hay externalidades, que hay bienes que son complementos, sustitutos, o que hay innovaciones complementarias y sustitutos? Vamos a ver un poquito este tema. Las externalidades que puede generar una innovación pueden apalancar otras innovaciones o pueden entumecer otras innovaciones. ¿Sí? Pueden competir con otras innovaciones para hacer lo mismo, y el ejemplo es muy claro de esto, ¿sí? O pueden ser complementarias a las mismas. Y vamos a intentar buscar un poquito esta realidad. ¿Cuándo son complementarias? Esto lo tiene que grabar a fuego, porque son súper importantes. Las innovaciones son complementarias cuando el valor de una innovación es mayor en presencia de la otra. Acá parece una tontería, pero esto a principios del siglo XX no era una tontería. Eso es una lata y una abrelata. La lata existió antes que la abrelata. ¿Cómo se abrían las latas? A cuchillazo. ¿Está claro? Sí. Ahora, la abrelata es una innovación. ¿Por qué existe la abrelata y por qué tiene valor? Porque existen las latas, ¿no? De conservas. Si alguien hubiera inventado la abrelata sin lata de conserva, el valor es cero de esa innovación. Y al revés, el hecho de que apareció la abrelata hizo más valiosa la tecnología de la lata de conserva, que hoy está en desuso, ustedes saben, pero fue muy importante en el siglo XX. ¿Ah? Entonces, hay innovaciones que son todas complementarias, pero hay otras que son sustitutas. Son todos demasiado jóvenes acá, pero los videos, el VHS, ¿saben qué era? ¿Alguna vez vieron un aparato de VHS? Bueno, en los primeros videos hogareños, ¿sí? Que iban a sustituir el cine década de los 80. ¿Sí? Había dos empresas compitiendo por el tipo de tipo de video para hacer en el hogar. ¿Por qué eso sustituta? Porque tienen dos tecnologías distintas. Cuando se comenzó a difundir una tecnología, hay otra que dejó de existir. Desapareció. Por lo tanto, ¿por qué? Porque finalmente hay economías de alcance y de redes. Vamos a ver un poquito de eso. Es en la medida en que mi tecnología es capaz de superar cierto umbral, la competencia desaparece. ¿Por qué? Porque es importante, porque el video no era solamente el video, era el video más el club de video que alquilaba videos, y si el club de video tenía los videos de la competencia, mi aparato no servía para nada. ¿Sí? Entonces, en realidad, en algún momento desaparece la competencia. Donde ha sido bastante habitual que sucediera esto, ustedes también no tienen claridad de esto, es el mundo de los programas de computación. ¿Qué programas para escribir utilizan ustedes en una computadora portátil? ¿Documentos?
¿Algo más? Word. ¿Ah? Hoy existen básicamente con uso masivo, después a nivel científico hay otros paquetes, pero esas tecnologías. Hace 20 años atrás había 3 o 4, algunas de las cuales eran, yo llegué a trabajarlas, WordPerfect, el Lotus para las paletas eléctricas, había una cantidad de cosas. Desaparecieron todas. ¿Por qué desaparecieron todas? Porque a partir de que uno usa, a mí me interesa no solamente usar una tecnología que me funciona a mí, me interesa usar una tecnología que si se la manda a un colega, la pueda abrir y pueda trabajar con normalidad. ¿Sí? Entonces, a mí no solamente me importa el servicio que me brinda en forma individual, sino mi capacidad de conectarme con otros actores. No necesariamente porque a esta altura del partido son bastante compatibles entre ellas, como tecnología, ¿no? O sea, tienen algún temita de diálogo, pero no es imperfecto. Sí, sí. Pero todavía, sí, pero Word todavía tiene un conjunto de prestaciones que no tiene, por ahora, Google. Y cuando las tenga, no es tan claro que no te cobre. Google, al comienzo, todos los meses, por el espacio, para el almacenamiento, ¿no? O sea, en algún momento rentabilizan esa inversión. Entonces, no es tan claro que se aplica. O sea, o es tan claro que no termina habiendo una lógica en donde a partir de cierto momento, si querés superar cierto umbral de prestaciones, pagás. ¿Ah? Sí, la verde clarísimo, sí. Así es. Además, ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las invenciones son complementarias, tengo un patrón que es interesante, en donde en realidad necesito que sucedan las dos a la vez para que tengan sentido. Ahora voy a poner un ejemplo, pero se lo adelanto. Auto eléctrico. ¿El auto eléctrico es una inversión importante? Sí, es una inversión importante. Ahora, si no tengo dónde cargar el auto eléctrico, ¿no? Si no tengo empresas, che, silencio, gente, ya faltan 20 minutos. Si no tengo empresas que se dediquen a poner puntos de carga del auto eléctrico, el auto eléctrico no es viable. ¿Sí? Entonces necesito que sucedan ambas cosas a la vez para que sea viable el desarrollo de cierta tecnología. ¿Sí? O su difusión. Y las sustitutas. Bueno, las sustitutas compiten entre sí por definición. Y la competencia puede ser particularmente costosa. Hay algunas empresas que se retiraron hasta cuando vieron que ya habían perdido el partido inicial, se retiraron rápidamente. Y no es tan claro que su invención fuera inferior que la de la competencia. La competencia se difunde primero, genera redes y genera una barrera a la entrada a cualquier alternativa tecnológica para el mismo problema. ¿Sí? ¿Se entiende esta lógica de lo que estoy diciendo? ¿Ah? Pues, imagínense que hubiera hay dos formas de atender el problema de las emisiones de los autos. Una de las cuales electrificación, con producción eléctrica en base a combustibles no fósiles, ¿sí? O hidrógeno verde, que está de moda en Uruguay. Ahora, ambas necesitan redes distintas de provisión. Entonces, en algún sentido, hay como cierta competencia hoy. Puede ser que terminen sobreviviendo las dos con modelos que resulten complementarios en algunos casos. Pero puede que no. Pero puede que no. Y eso también, el mundo está lleno de ejemplos de innovaciones que finalmente no logran establecerse. Pero fíjense cómo que hay fallas. Fallas de coordinación, en el caso de las complementarias. Si nadie inventa el abrelatas, capaz que la lata de conserva no hubiese sido el éxito que tuviera. ¿Sí? Entonces tengo que generar un incentivo para eso también. Y acá también hay falla de corrupción, ¿sí? Porque no es tan claro en esta competencia que tiene que ver con la difusión rápida, que la tecnología que finalmente se difunda sea la socialmente más útil, que es parte de la discusión que ven estos temas. Fíjese, innovaciones complementarias.
Acá, rápidamente, a ver, lo tengo que hacer de memoria. Hay dos equilibrios de Nash. ¿Cuáles son los equilibrios de Nash que tengo ahí? En ese juego. Las estrategias son dos. Fíjese, Netflix es la red móvil de intercambio de baterías para autos eléctricos. Una empresa que produce baterías eléctricas y una red móvil para intercambiar las baterías. Y Plug Car, automóvil eléctrico. ¿Sí? Entonces, la decisión que tienen que tomar es, ¿invierto en esta tecnología? O sea, en baterías móviles para recargar y en autos eléctricos, o no invierto. Está claro que si uno invierte y el otro no invierte, pierde, ¿no? O sea, si quiero vender baterías o alquilar baterías eléctricas y no hay autos eléctricos, no tengo ningún sentido, ¿no? Entonces, ahí tengo dos equilibrios de Nash. ¿Quién me lo dice rápidamente cuáles son los dos equilibrios de Nash que tengo ahí? El del otro. Ahí está. Tenemos un equilibrio posible que es no innovar, y otro que es innovar. ¿Sí? Si solamente están estos dos actores en el mapa, acá tengo un problema de coordinación. Porque ¿a dónde le va mejor a la sociedad? La sumatoria de lo que gana la sociedad, que son estos dos actores, es mejorar este equilibrio Nash, cuando coordinan la innovación. Ahora, si no hay nadie que coordine esta innovación, o ninguna estructura de incentivos pública, de políticas que genere un incentivo claro, difícilmente lo haga. ¿Sí? Entonces, acá hay un problema de coordinación. Dicho de otra manera, a menos que estemos seguros de que Netflix va a innovar, meter autos eléctricos no tiene ningún sentido. ¿Ah? Esto no es ciencia ficción. Le ha pasado en algunos mercados de América Latina, empresas que comenzaron a importar autos eléctricos y no lo lograron meter porque no se desarrollaba la red de provisión. Entonces, acá es un ejemplo. ¿Se entiende por qué es complementario estos casos? ¿Esto? Hay dos equilibrios. Fíjense el problema de coordinación. El problema de coordinación de política es cómo intentar hacer que el equilibrio que predomine sea innovar y no el status quo. ¿Cuáles son las soluciones políticas? La más clara, subvencionar. O sea, subvencionar las innovaciones independientemente de lo que hagan otros. Por ejemplo, si quiero que se desarrolle el mercado de autos eléctricos, subvencionar a las empresas que proveen baterías o que proveen puntos de carga. ¿Eh? La matriz de pagos, claro. Claro, y le asegura al otro, la señal es, no te preocupes que esto va a estar. Entonces el otro si el importador de autos eléctricos sabe que va a haber, va a hacerlo. Porque es una mejor estrategia. Le cambiaste totalmente la matriz de pagos. De hecho, cambiaste el juego, o sea, totalmente el juego. Entonces, además, la subvención no tiene que ser eterna, porque lo que vos querés es que desarrolle la red de provisión. Una vez que esté en la red de proveedores, ya está. Ya está. El otro tema es permitir que haya colusión. ¿No? O sea, permitir que haya un acuerdo entre las empresas al respecto. El problema es cuando hay muchas involucradas. Y hay un problema hasta de norma. Ahora en Estados Unidos hay, creo que finalmente perdió Tesla, había una discusión entre fabricantes de autos eléctricos porque Tesla tenía una forma de carga distinta que el resto de los autos. Y estableció su propio circuito de cargas. Entonces, finalmente hubo una regulación que le dijo, no, pero si vos haces eso, lo que estás haciendo es excluir toda la competencia. Entonces, se estableció una norma obligatoria para todos Estados Unidos de carga, que todos los autos eléctricos son compatibles. Eso, exactamente. Pero le tienen que permitírselo. ¿Ah? Esto tampoco es... ¿Quién tiene Apple acá? Bueno, las normas de carga de Apple y de Samsung no son iguales, ¿no? Bueno, mejor. Me la perdí eso. ¿Verdad? Sí. No sabía, pero bueno, parte de los problemas que genera hasta de economía es, si vos generás puestos de carga y tienen todas normas distintas, es muy costoso porque tenés que generar un puesto de carga que tenga todas esas normas. Bueno, y si vas a un aeropuerto te vas a encontrar con 8 porque tiene que ver con todos los países. O sea, entonces tiene que ver, definir una norma, ahí te vuelta a la política pública. Si uno no define una norma, genera costos adicionales de coordinación. ¿Sí? En muchas cosas, hasta métrica. Hasta para el lado que manejemos, es otra discusión, pero ¿por qué manejamos por la izquierda nosotros? Y vas a Inglaterra sigue manejando por la derecha. Porque bueno, había que generar un marco. En un momento en Uruguay se manejaba por la derecha. Hasta que nos pasamos a un marco internacional, norteamericano, de que manejar por la izquierda. ¿No? O sea, es generar pautas que aseguren, que den señales claras de qué producir para un mercado determinado.
es un problema típico de coordinación. Típico. Si cada uno produce el auto que quiera manejando de la izquierda a la derecha, sería costoso, muy costoso para todos. Por eso todos los países tienen pautas. Una, que pueden no ser iguales. Innovaciones sustitutivas. Acá tienen VHS, que finalmente fue la que triunfó de JVC, y Betamax de Sony. Betamax de Sony existió un tiempito y fracasó rotundamente. ¿Sí? ¿Qué pasa? Fíjense qué pasa. ¿Dónde están los equilibrios Nash acá? Si ambas deciden innovar, ¿qué les pasa? Si las dos deciden innovar, ¿les conviene que las dos innoven? O sea, si JVC sabe que Sony innova, ¿qué es lo mejor que puede hacer? No innovar. ¿Ah? ¿Dónde están los equilibrios Nash? Ahí. Esa es la otra que está ahí. Entonces, fíjense los equilibrios de Nash. Es no innovar, innovar, o no innovar, innovar. ¿Sí? Están cruzados con respecto a la complementaria. Porque si los dos innovan, pierden los dos en este caso. A diferencia de lo que pasaba anterior. ¿Sí? Cuando son complementarias, cuando los dos innovan, si los dos están innovando, ganan los dos. Acá, si los dos innovan, pierden los dos. El problema es quién innova. Acá ganó JVC. ¿Por qué? Porque ganó un poquito de tiempo y generalizó su marca previamente. ¿Sí? Cuando van a atender el mismo problema. ¿Ah? Entonces, ¿cuáles son las soluciones de la política pública? Acordar normas técnicas. ¿Saben una cosa? Es un ejemplo interesante. Estos buques son una ciudad. Los buques transportan container, ¿no? No es nada claro, y de hecho hay estudios que muestran que el tamaño relativo de los containers no son lo más eficiente. Pero ¿qué pasa? Las grandes empresas que fabrican barcos tienen que saber para qué container fabricar. Si cada país tuviera container de tamaño distinto, es imposible armar este Tetrix, que son los barcos de alta mar. ¿Ah? Tienen que tener la misma norma. Esto no lo resuelve el mercado, lo resuelven los estados y la coordinación internacional. Entonces, eso en un momento fue súper importante porque las navieras estaban teniendo problemas con esto. Entonces, uno de los temas tiene que ver con generar normas técnicas. Claro, y esto ha sucedido. Los gobiernos pueden estar sujetos a la captura de unas partes. ¿Sí? Por ejemplo, cuando definen qué tipo de enchufe o qué tipo de electricidad usa un país, bueno, capaz que hay empresas que están interesadas en cierto tipo de formato y no otro. ¿Sí? Pero es imprescindible tener esas normas técnicas para poder hacer viable algunos procesos. ¿Sí? Fíjense que no son solamente los barcos. Los camiones que llevan los containers a los puertos están diseñados para cierto tamaño de container. Si hubiera tamaños muy distintos, habría que diseñar tantos camiones como tamaños distintos hubiera containers. Pues acá de vuelta es los marcos de coordinación de las políticas, a veces globales, en este caso son globales porque creo que es la OMC, no estoy seguro, son los que establecen cómo se da la movilidad de mercaderías en el mundo. ¿Sí? ¿Está claro? Listo, vamos a la PPT. Deme 8 minutos para la clase que viene. Tenemos taller, ¿se acuerda, no? ¿Sí? Ahí está. ¿Eh? Ah, ¿lo de Zoom están viendo? ¿Están viendo la nueva presentación de Zoom? No, no se ve. Gracias. ¿Ahora sí? Sí, Bueno, llegamos al tercer taller. Sí. Lo de...
¿No tenés la respuesta? Está, nos fijamos. ¿Está? A ver, ¿qué quiere decir motivación? O sea, motivación no tiene, el origen de una pregunta de investigación no tiene por qué ser el conocimiento previo que ustedes tienen de una disciplina, en particular de la economía. ¿Sí? O sea, no estamos pidiéndoles, ni es razonable que suceda, que vayan a buscar la pregunta en la bibliografía que nosotros les dimos. No está mal que lo hagan, pero no tiene por qué ser así. El tema es, y muchos de ustedes ya lo hicieron de alguna manera en forma implícita y algunos ya en forma explícita, porque ya desarrollaron algo de motivación en lo que nos presentaron, es que el origen puede tener que ver con preocupaciones personales no científicas. Y en lo que vimos en clase, muchos de ustedes tienen preocupaciones que son personales, no científicas, desde el punto de vista que no están asociadas al estudio de la disciplina. Pueden ser como integrantes de una comunidad, como ciudadanas, ciudadanos, como parte de una organización, como preocupaciones más generales por datos públicos, como amantes del deporte, para poner ejemplos que han surgido en lo que ustedes nos han dicho. Lo que sí es importante, y acá no está, en primer lugar, que haya un vacío en esa pregunta que ustedes están generando. O sea, en algún sentido que no sea obvia su respuesta o tautológica. Me hago una respuesta que ya conozco, me hago una pregunta que ya conozco su respuesta. ¿Sí? Eso sí no es generar un proyecto de investigación, no es generar el inicio de un proceso de investigación, que es nosotros lo que queremos intentar mostrarles a ustedes cómo hacer. ¿Sí? Las preguntas obvias o retóricas no son preguntas. Ustedes pueden tener, en todo caso, ciertas intuiciones a priorísticas de cuál podría ser la respuesta. Pero no debe ser ni obvia ni transparente para ustedes. Ni para nadie en particular. ¿Sí? O sea, tiene que haber un vacío en un plan. Y el aporte además puede darse tanto desde el punto de vista práctico como teórico. La ciencia se construye sobre teoría. No hay ciencia sin teoría. La ciencia no es solamente analizar los datos de la naturaleza o de la interacción social. Toda la ciencia tiene teoría atrás. ¿Sí? Por lo tanto, lo más razonable que en un curso de primer año, y la mayor parte de ustedes lo ha hecho así, es intentar contestar una pregunta muy concreta que tiene implicancias prácticas, en la vida cotidiana o en la cercanía de ustedes. Pero a veces las preguntas que nos generamos tienen otras características. Y también es válido hacernos esas preguntas más generales, más, por ejemplo, todo lo que han visto ustedes en curso es teoría en muchos casos. Teoría de juegos. Bueno, teoría de juegos es intentar predecir cómo sería, y algunos de ustedes me hizo, no me acuerdo cuál grupo, estaba trabajando con temas más teóricos. ¿Cómo sería un equilibrio emergente en ciertas circunstancias de interacción social? Una pregunta teórica, que puede iluminar, en todo caso, algunos ejemplos reales, pero no tiene necesariamente una implicancia inmediata. Eso es válido. ¿Dónde entra lo que usted vio en el curso? Porque, de vuelta, la motivación, el origen de la motivación puede ser no científica. La pregunta, en tanto no sea una pregunta retórica o de respuesta obvia, implica que hay un vacío de conocimiento, pero ustedes deben convencernos de la pertinencia de la pregunta, o sea que es una pregunta válida. Ya nos convencieron en general que la pregunta es válida, porque lo han hecho en las clases anteriores, ¿sí? Y cómo las herramientas analíticas y los marcos que vimos en el curso, conceptuales, podrían ayudar a dar respuesta a esa pregunta. ¿Sí? Y ahí sí ustedes, la interacción que tuvieron conmigo, por ejemplo, algún temita tuvieron con esto, porque no era tan claro, la pregunta puede estar bien hecha, pero no es tan claro en qué querían apoyarse, en dónde, de lo que vimos en el curso, querían apoyarse para intentar esbozar una posible respuesta. Por tanto, ahí sí entra, ya no es solamente la inquietud no científica de ustedes, que es absolutamente pertinente y válida, sino que es cómo intento generar un marco que me permita avanzar en la respuesta a esta pregunta a partir de lo que vimos en el curso. ¿No?
Y de vuelta, esto acá es importante, porque la tentación natural es contestar con nuestra forma de pensar, o sea, nuestros prejuicios y nuestras concepciones a priori. Y en realidad lo que tengo que buscar es, lo que estamos pidiendo acá en el otro camino. El camino no es separarse de lo que somos, cada uno tiene su subjetividad y su forma de pensar algunos temas, pero es hacer el ejercicio académico de intentar buscar en las herramientas conceptuales y teóricas que vimos en el curso un camino para dar una respuesta a una pregunta. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Por eso el link entre lo que vimos y esto tiene que ser importante. Y de vuelta, ¿para quién es importante? ¿De qué manera podría responderla? ¿Cómo puede afectar en realidad a las personas en general? ¿Están haciendo alguna pregunta? ¿En el Zoom había alguna pregunta o algo? No. Ejemplo. Ejemplos de cursos previos. Estos son ejemplos bien formulados ¿Por qué el POP ofrecido en el móvil? Che, en el Zoom tienen un micrófono abierto ahí. Nosotros, Paula, ¿no? Para nosotros también, nosotros tenemos que abierto, claro. ¿Por qué el POP ofrecido en el móvil tiene pequeñas diferencias en su precio, pero difiere considerablemente su cantidad? Una pregunta de la vida cotidiana, pues hasta enojado la podemos hacer, ¿no? O sea, voy al cine y me dan un pop chiquito y el otro que le da un pop más grande parece que tiene otro precio, ¿sí? ¿Se imaginan? ¿Ven esos cosas gigantes? ¿Dónde está el interés? Esa de la vida cotidiana tiene que ver con una decisión de un agente, una empresa, que te vende un kilo de pop a un precio que es un 15% más que medio kilo de pop. Los insumos son lo mismo, ¿por qué? ¿No? Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo vinculan? Fíjense cómo lo vinculan. Dicen, bueno, la posible respuesta es que pequeñas diferencias de precios pueden hacer un incentivo importante para que los consumidores terminen comprando un bien relativamente más caro y generen un beneficio adicional a la empresa. Lo vincula con el tema 5 del curso. Dice, entendemos que los precios de estos bienes proporcionan información incorrecta a los consumidores, los cuales, al no saber realmente cuánto debería costar el producto, actúan motivándose por los mensajes que dan los precios e inducen que están obteniendo rentas económicas, gastando más dinero del que hubiesen deseado. Entonces, fíjense, lo que voy es, no importa si está perfecta la respuesta que estoy dando, o sea, hay un intento de decir, ¿dónde busco en la teoría que vimos una respuesta a esta pregunta? ¿Ah? ¿Qué pasaría si las elecciones universitarias no fueran obligatorias? Entonces, pregunta que nos hacemos varios de vez en cuando. ¿Ah? Se le ocurrió a una colega de ustedes el año pasado. Bueno, ¿qué pasaría? ¿Cuál es la respuesta? De vuelta, ¿es un tema económico? Sí, es un tema económico que tiene que ver con la regulación. Fíjense cómo la economía no tiene que ver solamente con la plata, tiene que ver también con la regulación de las interacciones sociales, en este caso las interacciones en la universidad. Entonces, dice, fíjense lo que se termina afirmando. Cuando no existe una sanción de por medio y no se involucra directamente a la persona, habrá algunas que aportar sin recibir nada de inmediato, a cambio no es motivo suficiente para dirigirse a las urnas electorales. O sea, en algún sentido, la obligatoriedad funciona como un costo que le impongo para tener un resultado que puede ser socialmente óptimo, que participen todos en una elección. ¿Ah? ¿O no? Y lo dejo con esto, pues se están todos parando. A ver, fíjense, esto es la más importante. Ahora. No sé si los de Leva lograron escuchar. Está ahí en esa última diapo, está más específico
lo que tienen que entregar el jueves, ¿no? Lo entregan, lo suben, o sea, en la propia clase de taller lo discuten y lo presentan y luego van a tener el espacio para subirlo también. ¿Sí? Bien, impecable, profe. Gracias, nos vemos. Gracias, hasta luego. Gracias, chao, Hasta chao. luego. Estamos cerrando acá.